la intención de hablar de depresión en adolescentes no es una charla de un médico de psiquiatría. O sea, no es mi intención hablar del diagnóstico fino de la depresión en adolescentes. Es un tema que lo tiene que ver el psiquiatra. Mi intención de ponerlo en la cátedra esta charla es para que sepamos detectar prontamente estos casos que son muy frecuentes. Incluso cuando sean serunistas, muchas veces ustedes van a tener que hacer el diagnóstico e iniciar el tratamiento. Por varias razones. Uno, que también existen muy poquitos psiquiatras a nivel nacional, y de ellos que sean psiquiatras infantes juveniles, creo que no pasan de 20 en todo el país. Son muy pocos. Entonces, esperar que un especialista de psiquiatría lo vea es complicado. Y ustedes que van a estar en provincia, probablemente más complicado. Yo trabajo en un hospital donde sí tengo la suerte de tener un psiquiatra infanto-juvenil, pero no es lo común. Lo común es estar solos. Entonces, la charla lo que pretende es básicamente enseñarles los signos de alarma, prevención, y también qué hacer cuando uno detecta estos casos, hasta dónde podemos trabajar como médicos generales, como médicos pediatras, como médicos adolescentólogos. Entonces, vamos a comenzar con un caso clínico tipo, que es lo que usted le va a venir a su trabajo diario. Carlos es un adolescente varón de 17 años, varón. Para los que yo sé que ustedes han hecho ya psiquiatría, ya saben que el contexto varón y depresión y suicidio tiene un contexto diferente que en las mujeres, que consulta en un centro de salud por insomnio, cansancio en las mañanas, dificultad de concentración, bajo rendimiento y desánimo. Para los que ya hemos trabajado un poco el tema adolescentes con ustedes mismos, siempre hablamos de factores de riesgo y factores de protección. Y se acuerdan que yo les mencioné que el bajo rendimiento escolar es un factor de riesgo. Relata Carlos tener pocos pero buenos amigos, consumo ocasional de alcohol, con una embriaguez importante a los 15. Tuvo un noviazgo importante que terminó hace poco, lo que relaciona con el comienzo de sus síntomas. Sus padres se separaron cuando él tenía 13 años en relación a peleas repetidas entre sus padres que llegaron a la violencia intrafamiliar. La madre ha tenido que trabajar de forma intensa para sostenerlos a él y a su hermana. Su padre ha formado una nueva pareja, una nueva relación de pareja desde entonces, y mantiene una relación muy esporádica y superficial con ellos, con los hijos de este primer matrimonio. Estudia ingeniería en computación en primer año y este semestre ha perdido la mayoría de sus cursos en relación a sus molestias. Al tratar de estudiar no se puede concentrar. Él quisiera haber estudiado teatro, pero su padre se opuso, diciéndole que si lo hacía no le financiaría esos estudios. Este es un caso clínico muy común y muy frecuente, porque bajo rendimiento escolar en nuestro medio se puede presentar. Separación de padres en la adolescencia, lo hablamos y lo vamos hoy día a volver a hablar. En la familia casi es muy frecuente porque un adolescente genera crisis familiares, ¿no? Que si no lo saben manejar, puede llevar a una separación. La violencia intrafamiliar no la estoy justificando, pero también es frecuente en nuestro medio, y que una mamá se quede sola abordando el tema de sus hijos y que tenga que trabajar mucho y ausentarse es frecuente. Acá también vemos en el segundo párrafo esta no complacencia que tiene Carlos a estudiar computación. Él quisiera estudiar teatro, pero el padre solamente quiere financiarlo si es ingeniería. Y eso también es muy frecuente en nuestro medio, ¿no? Los padres condicionan, los padres direccionan a lo que quieren, a veces deben estudiar sus hijos, ¿no? Y este chico de repente no está preparado. Miren que ha jalado todos los cursos del primer año.
Hay varios síntomas que nos preocupan en Carlos, ¿no? Pero también vemos que Carlos ya tenía, como siempre les he señalado, en la adolescencia factores de riesgo, factores que a mí me hacían sospechar que este muchacho podría caer en un trastorno depresivo. ¿Cuáles serían? Padres separados. Es fatal, no es fatal, pero si no se lleva bien la situación, puede ser un factor desencadenante. La violencia intrafamiliar también se reportó como factor de riesgo. Estudiar una carrera que no quería o que no podía o que no desea, ¿no? Una cosa es no querer, pero también a veces es no poder. No le gusta de repente las matemáticas, no le gusta la computación y le obligan a hacer algo que él no está preparado para eso. Terminar una relación afectiva con la novia sí es un factor también desencadenante, ¿no? Tiene una relación con el padre conflictiva o distante, ¿no? Porque el padre no está ausente, pero también es un padre que hace conflicto porque le impone estudiar una carrera que él no quiere. Padre autoritario, dominio del padre, hasta diría yo, es un padre que está teniendo una ganancia secundaria, o sea, o estudias esto o no, un poco que lo condiciona a mi paciente a que tiene que hacer lo que él desea, ¿no? Y una figura materna ausente que está en el relato porque la madre trabaja todos los días. Entonces, este paciente, cuando uno ya comienza a conocerle a este adolescente, tiene factores de riesgo y factores desencadenantes actuales. Ya tenía factores de riesgo como la violencia familiar, la separación de los padres, un padre autoritario, una relación con el padre no saludable, ¿no? Una madre ausente, y encima de eso se desencadena por la relación con la ruptura afectiva con la novia. Cuando uno se reúne con Carlos, tiene esa respuesta, las anteriores, pero también hay que reunirnos con los padres, con la familia, ¿no? Y uno debe evaluar cómo están interactuando, ¿no? ¿Qué alianzas, cómo interactúa la mamá y el papá de Carlos? Si hay comunicación a pesar de la separación, hay una conducta cordial o es una separación totalmente dificultada, totalmente no con no buena comunicación, ¿no? ¿Cómo interactúan ellos? Si hay alianzas entre Carlos y uno de ellos y la mamá de repente, ¿no? Triangulan para ir contra el papá, o el papá triangula para ir contra la mamá, con el mismo Carlos o con la otra hermana. ¿Cómo están las normas en esta casa? ¿Cómo están los límites, no? Porque él consume alcohol eventual, ver cómo están los límites, quién ve las notas, qué hacen con las notas bajas, casi ha salido jalado todos los cursos y las jerarquías. Es importante ver cómo se desempeña esta familia, porque no sería la primera situación en la cual padres separados, un adolescente que pierde o rompe con la novia. No es una fatalidad, es común. El problema es cómo se venían interactuando estas familias, cómo la familia de Carlos actuaba antes de este evento, ¿no? Cómo se relacionaban, estaban separados pero tenían buena comunicación, hay alianzas, se triangula, están utilizando a Carlos para ir en contra del uno o con la hermana, etcétera. Entonces, esta primera parte es para decirle que esto es muy frecuente y es una historia común que ustedes van a ver. Y tienen que, como siempre les he enseñado, no se presenta por la ruptura de la novia nada más. Se presenta porque ella tenía factores de riesgo, porque ¿cuántos de nosotros hemos tenido decepciones y no hemos entrado en depresión? Pero como él tenía factores de riesgo y la familia de repente no está sabiendo afrontar estos factores de riesgo, un factor desencadenante, que es la ruptura con la novia, hace que este adolescente entre en una depresión. ¿Qué tan frecuente es en adolescentes, colegas? En Latinoamérica, la prevalencia de trastornos mentales es casi al 15%. La mitad de los trastornos mentales comienzan a los 14 años, vale decir, en edad adolescente.
pero la mayoría no se detecta ni se trata. Por eso es la importancia de esta charla, para que podamos detectar tempranamente y poderlo manejar. ¿Recuerdan la clase de curso de vida? Si uno no detecta tempranamente y deja que esto siga avanzando, va a llegar un adolescente deprimido y de repente ya un adulto con patología mental. En el Perú, los trastornos mentales en adultos están en el 20.7% y en niña, adolescente, que es nuestro lugar, el 21%. Los más frecuentes es la depresión y la ansiedad, y eso creo que es innegable. El consumo de alcohol es otro gran problema y problemas de conducta en el niño, adolescente. ¿Qué condiciones de salud inciden en la salud mental? Algo que ustedes tienen que investigar en la historia clínica, el embarazo adolescente, la maternidad temprana. Esto, cuando a veces yo tengo alumnos acá en mi hospital, no sé si es coincidencia, pero generalmente nos encontramos como una madre adolescente. Enfermedades crónicas, dolorosas, terminales o trastornos alimentarios son los que condiciones de salud para que sean afectados la salud mental de nuestro niño, niña, adolescente. ¿Por qué es importante ver o hacer un diagnóstico temprano de depresión? Por lo que está muy unido con el suicidio, ¿no? El suicidio es una de las 3 causas más frecuentes de muerte en adolescentes. Es una de las 3 causas más frecuentes de muerte en adolescente, a pesar de ser prevenible. Entonces, la intención de esta charla es que ustedes estén alerta. ¿A qué, doctora? A los factores de riesgo, que ya lo hemos visto en Carlos, a los factores desencadenantes y a la detección precoz del paciente deprimido. La tasa de adolescentes en América Latina con depresión es de 6.1 por 100.000. La depresión y la ansiedad tienen el mayor valor de años de vida perdidos por discapacidad en adolescentes. Años de vida perdido. Y es cierto, doctor. Ahora, una ansiedad no tratada también vas a llegar a depresión. Una depresión no tratada tienes años de vida perdida, porque van a ver los síntomas, son anedonia, desmotivación, baja de rendimiento escolar, repitencia de, por ejemplo, Carlos ya perdió un año de universidad por la depresión que tenía, años de vida perdida. La finalidad de esta charla es contribuir con una toma de decisiones clínicas, ¿no? Para que ustedes tomen decisiones. ¿Qué hacer ante la sospecha? ¿Qué hacer ante el diagnóstico? ¿Qué hacer ante la presencia de un suicidio? ¿Cuál va a ser mi rol como médico general o como pediatra o como médico de adolescentes? Hay que privilegiar las acciones de prevención, por supuesto, y criterios clínicos de diagnóstico. Siempre en adolescencia y en niños, priorizar la prevención, doctores, porque con un intento suicida puedes morir o puedes quedar discapacitado, ¿no? Y lo hemos visto. ¿Cuántos chicos tenemos que han querido ingerir lejía para morir, ácido muriático, etcétera, y quedan con estenosis esofágica y están mucho tiempo con dilataciones? ¿Cuántos chicos, chicas tienen daño cerebral por aquel intento, no? Estrategias de intervención para una atención oportuna e integral de la depresión que se presenta en adolescentes. Los objetivos es detección precoz, colegas, detección precoz. Y para ello tienen que solamente estar atentos a sus factores de protección y sus factores de riesgo. A dar una atención integral. Ya al cansancio les he hablado de los paquetes de atención integral y cómo cuando uno hace un paquete que tiene que ver con consejería de salud mental, salud sexual y salud nutricional, uno se puede encontrar con estos datos que nos ayuda a sospechar o hacer el diagnóstico. Un cuidado integral que tiene que ser al adolescente, la familia y la comunidad. Y saber derivar, colegas. ¿Cuándo derivar? ¿Cómo y a dónde derivar? La depresión, por definición, es un trastorno mental caracterizado fundamentalmente por un humor triste, depresivo, tristeza, dice el paciente.
estoy triste, además tiene una fase triste. Un adolescente es un chico dinámico, está lleno de energía, lleno de ilusiones, ¿no? Este paciente tiene un humor triste, depresivo, pérdida de la capacidad de interesarse y disfrutar de las cosas. Están encerrados, anhedonia, ¿no? No quieren hacer cosas, aburridos totalmente, constantemente, ¿no? Ya no quieren, si eran, participaban en el taller de natación, ya no quieren ir a nadar, ya no quieren practicar deportes, están desaliñados totalmente, ¿no? Cansancio o fatiga que empobrece la calidad de vida y genera dificultades en el entorno familiar, laboral y social de quienes lo sufren. Ahora, es un poco complicado para aquellos que no ven adolescentes con frecuencia, porque cuando uno les da la clase de adolescencia, dice, es frecuente tener un adolescente que está en contra de la autoridad y se desalinea, etcétera. ¿Cómo medir, no? Por eso es que es importante escuchar atentos esta clase para que podamos distinguir entre los cambios normales y una posibilidad de un adolescente con depresión. La depresión no tiene una etiología conocida, pero se está cada vez demostrando más que tiene una carga o una naturaleza biológica y una carga hereditaria. Hay evidencia, como ustedes bien saben, cuando uno trabaja con los neurotransmisores, como la serotonina, la adrenalina, la dopamina, principalmente como factores predisponentes. Ustedes saben que las medicaciones que están para bloquear la absorción de serotonina son las que mejoran al paciente. Entonces, esto demuestra que tiene una base básicamente de neurotransmisores. Pero también existen factores de carga hereditaria. Uno le pregunta, señora, ¿ha habido en su familia suicidio, ha habido depresión? Y hay un cierto condicionamiento también familiar. Y existe, como se sabe, también factores desencadenantes que producen un quiebre emocional y el adolescente que pasa al acto, que es impulsivo, puede pasar básicamente a tomar una decisión inadecuada. El maltrato persistente, el abuso sexual. Mañana vamos a tener un seminario sobre esto y vamos a ver el daño que genera esto en un adolescente, ¿no? Pérdida de un ser emocionalmente cercano. El COVID a mí me dejó muchos adolescentes tristes. Habían perdido a sus padres, habían perdido a los abuelos, a veces a varios miembros de la familia. ¿Cómo no, pues, estar triste, no? Pérdidas materiales, entre otros. No hay una fisiopatología clara, pero en las últimas décadas se ha prestado mucha atención al aspecto biológico, como les decía. Cuando hay un patrón distintivo de síntomas y signos que sugieren que pueden ser debidos a una alteración de la función de la corteza prefrontal, el diencéfalo y el sistema límbico, que vienen a ser las alteraciones del sueño, el apetito y la disminución de la libido. Esta relación entre síntomas que están relacionadas con la función prefrontal haría un acercamiento de que hay un aspecto biológico de por medio, ¿no? Y la respuesta, como les decía yo, a los antidepresivos, ¿no? Y se ve, pues entonces, si uno bloquea la absorción de serotonina, el paciente mejora. Esto quiere decir que hay entonces una alteración metabólica que es la que estaría produciendo esta depresión. Una de cada 5 personas sufrirá depresión en algún momento de su vida. En el Perú se calcula que el 12% aproximadamente la sufre ya. Según la Asociación Psiquiátrica Americana, el 15% de las personas que la sufren intenta suicidio. O sea, el 12% está deprimido. De ese 12%, el 15% va a intentar un suicidio. Imagínense ustedes. Los estudios epidemiológicos de salud mental en el Perú, realizados por el Hospital Noguchi, reportan que la prevalencia de vida de episodios depresivos en Lima y Callao en el 2002 es del 18.2%, en la Sierra 16.2% y en la Selva 21%.
Miren ustedes como cuando yo hablaba de adolescencia común, como hasta el medio sociocultural, ¿no? Los ecosistemas, ¿no? La diferencia de afrontar una tristeza en Lima que en la selva, ¿no? Y eso es también algo que hay que tomar en cuenta cuando trabajamos adolescentes, ¿no? El medio en el cual se desarrolla. Parecería ser que los de la sierra son más resilientes, toleran más los eventos y ahí la depresión es en un 16,2%. Los factores de riesgo asociados tienen que ver con el medio ambiente, la cultura, el género. Se sabe que las mujeres tienden a la depresión, los hombres también, pero para el suicidio el hombre es mucho más, digamos, efectivo. Las mujeres a veces damos más señas de tristeza o de intento, pero el hombre es mucho más efectivo. Los estilos de vida, ¿no? Las familias que son funcionales versus a las disfuncionales. Y acá me quiero detener un ratito, porque una familia funcional es aquella que ante las crisis se cohesiona, se reacomoda y pasa la crisis. Pero la disfuncional no, es aquella que ante una situación de crisis, lejos de cohesionar y llegar a arreglos, se disrumpe, se separa, llegan a violencia. Y cuando uno habla de familias, colegas, está escrito que las familias, como cuando yo les presenté una lámina en las primeras charlas, la familia es como una célula, nace cuando ustedes recién se casan, o se unen, ¿no? Se unen, tiene su pareja, se unen, ahí nació la relación de pareja, de familia, quieren formar una familia, crece, tiene sus hijos, se reproducen, luego mueren, ¿no? Igual es la familia, nace y crece. En este ciclo vital de la familia existe ya crisis mandatorias, crisis que se van a suceder sí o sí, ¿no? Ya están clasificadas y vistas. Y una de las crisis que la familia va a afrontar es la adolescencia, porque el adolescente per se, doctores, por sus cambios normales, lleva crisis a la familia, porque los confronta, les quiere mover las normas, ya no quiere obedecer, todo lo que hemos hablado. Entonces, la adolescencia es un momento riquísimo para poner en conflicto a las familias. Si una familia es funcional, se organiza, se cohesiona y salta la crisis juntos. Si es disfuncional, como la familia de Carlos, que es el caso que hemos presentado al inicio, a los 13 años los padres se separan porque ante la crisis probablemente no supieron salir adelante, lejos de cohesionarse se separan. Esas son familias disfuncionales. Y esto es tan cierto que al final hemos visto un padre autoritario, una madre ausente, muy pobre, muy pobre relación entre Carlos y su papá, etc. Y existe también pues factores hereditarios que ya también le hemos venido hablando, que hay familias con tinte depresivo, ¿no? Hay familias donde ha habido suicidio. Yo tengo un caso en mi consulta privada, hija de médico, que por el lado del padre tiene antecedentes familiares de depresión e intento suicida, ¿no? Y mi paciente, su hija, tiene depresión. Es una depresión que la manejo yo, ahora van a ver ustedes, cuando estamos en la consulta podemos comenzar tratamiento y un acompañamiento a través de este desarrollo de habilidades sociales. Esta paciente me ha ido muy bien, está muy bien, pero el factor alertante para el papá fue la prevalencia de depresión en su familia. El cuadro clínico está marcado básicamente, como les digo, yo no quiero hacer el CIE-10, solamente quiero que recuerden algunas cosas, como la tristeza, el desgano, viene a ser la desmotivación, la ansiedad,
el insomnio, que también tiene alteración del pensamiento, alteraciones somáticas, dolor de barriga, cefalea, sudoraciones, sueño aumentado o disminuido también, alteraciones del comportamiento, modificaciones del apetito y por lo tanto también del peso, pérdida del placer, ya no les produce placer ni ir al cine, ni jugar con los amigos, ni nada, ni estar con la novia, una culpa excesiva, por mi culpa mis padres se pelearon, por mi culpa la chica se fue, por mi culpa mi amigo está triste, etcétera. Pensamiento suicida, disminución de la energía. Pero déjenme decirles esto de acá que sale. En adolescentes, que es nuestra charla, el cuadro clínico está caracterizado por 2 semanas de síntomas persistentes de ¿qué? Yo diría sobre todo de irritabilidad, ¿no? Basta, doctores, que ustedes tengan estos síntomas como irritabilidad, tristeza o retraimiento. Si a estos 2 síntomas se le asocia 3 más de las que siguen acá abajo, usted podría sospechar de una depresión. Si usted tiene tristeza, retraimiento o irritabilidad, y en mi experiencia, doctores, el adolescente triste es un adolescente renegón, irritable, intolerante, de todo se molesta, de todo se irrita, ¿no? Entonces la línea es bien fina entre lo que es los cambios normales y la presencia de depresión. Y aparte de esto, se suman 3 de cualquiera, estos que están acá abajo, como falta de apetito, pérdida de peso, aumento de apetito, aumento de peso, falta de energía, pérdida de actividades, de interés a las actividades, tendencia a descalificarse, disminución de la concentración o bajo rendimiento escolar y pensamiento recurrente de muerte y suicidio, usted ya hizo el diagnóstico. Ahí está el CIE-10, yo lo voy a dejar ahí, no lo voy a insistir, no es mi razón, pero si ustedes lo leen, casi lo mismo que venimos diciendo, humor triste, disminución para hacer actividades, pensamiento de culpa, etc. Estamos en lo mismo. Y para el diagnóstico no existe lamentablemente un examen de laboratorio como cuando hacemos cuadros clínicos que nos ayude, ¿no? Que nos ayude. Tal vez nos ayude sobre todo para decir no es, ¿no? No es una enfermedad nerviosa, no es una patología, digamos, de anemia, no tiene, y entonces nos quedamos con que estamos ante un paciente con depresión, ¿no? Para el diagnóstico se requiere una duración de 2 semanas, colegas, aunque periodos más cortos pueden ser aceptados si los síntomas son excepcionalmente graves o de comienzo brusco. Al menos 5 de estos síntomas deben presentarse en tanto interfieran con la vida diaria en un periodo mínimo de 2 semanas, ¿no? Y nuevamente la irritabilidad, ¿no? Pérdida de interés, sí, a mí me llama la atención, ya no quieren. Ahora, esto es bien frecuente, ¿no? Los chicos son destacaditos hasta que llegan a la adolescencia y ya no quieren ni ir a los deportes, pero llama la atención que no quiere estar en los videojuegos o con las actividades de los amigos, ¿no? ¿Se acuerdan que yo siempre les digo, adolescente sin amigos, adolescente con problemas, ¿no? Problemas con el peso, con el apetito, síntomas biológicos como dolencias de cabeza, de estómago, estreñimiento, etc. Negación a levantarse para ir al colegio, fracaso escolar también, ¿no? Hablar acerca de huir o realizar esfuerzos para huir, aburrimiento persistente, bajo rendimiento, ideas de comportamiento. Y ahora, no tengan temor de preguntar. No sé si alguno de ustedes estuvo alguna vez en mi consulta y yo la pregunto y usted se va a quedar sorprendido cuánto el adolescente le dice, sí, sí he pensado en suicidarme. De la siguiente pregunta es, ¿cómo? Ya se te narran cómo ya lo han pensado. Algunos te levantan el hombro, pero no es algo raro. Para mí es muy frecuente encontrar adolescentes tristes y adolescentes con ideas suicidas. Se debe diferenciar la depresión clínica, que es suficientemente grave e incapacitante como para requerir intervención, de la tristeza o angustia que forma parte normal de la experiencia humana.
Esto también hay que ser lúcidos, ¿no? Si uno le ha pasado un evento dramático, tiene que estar triste. O sea, los padres eso también sobredimensionan. Doctor, está triste, está llorando, pero si ha tenido algo como la pérdida de la novia, recuerden que el adolescente es así, tiene emociones muy intensas, ¿no? Muy intensas, ¿no? Yo tengo un adolescente que porque las amigas no le querían hablar por una circunstancia equívoca, ya están tristes, ¿no? Sienten que es su culpa, sienten que no la comprenden, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, son sumamente dramáticos los adolescentes, ¿no? La disfunción social u ocupacional a un nivel elevado de angustia distinguen la depresión de la tristeza transitoria, que es una consecuencia de la vida normal. Estar triste, como le digo yo siempre a los papás, es un derecho de uno. Si le pasa algo que a usted de repente no le da la importancia, la trascendencia, pero a él sí, permítale estar triste. Ahora, si esta tristeza, colegas, se prolonga y comienza ya a alterar su desempeño diario, vale decir, baja su rendimiento escolar, vale decir, ya no quiere comer, ya no quiere ir al colegio, etcétera, ya no quiere conocer, ya es momento de evaluar. ¿Mm? O sea, es normal estar triste, es normal si ha habido un evento. A veces para los padres es intrascendente que la amiga no le hable, es intrascendente que un novio de 2 semanas hayan terminado, pero doctora tiene ya 2 semanas, pero para él es importante. Qué sé yo, un cambio de colegio, etcétera. Eso que para él es importante, ese para los padres no, pero uno puede permitir una tristeza. Una ruptura es una tristeza, pero que no altere su dinámica funcional diaria, ¿no? Cuando ya comienza a alterar, ya es hora de traerlo al médico. No existe, como les digo, un examen clínico que nos ayude, ¿no? Pero como lo que sí nos sirve es para descartar otras patologías, ¿no? Que podrían estar ahí socavando o estar ahí medias entremezcladas con la tristeza del paciente. Tenemos las pruebas psicológicas y entre ellas está la de escala de depresión de Hamilton y también el SQR que se puede hacer en adolescentes, ¿no? Es muy útil, sobre todo a mí me sirve para la clasificación. Yo veo un adolescente que está triste, le hago un Hamilton y me dicen si es una depresión leve, una moderada o una severa. Para eso me ayuda. En las medidas como generales y preventivas, que es la parte más importante, doctores, para ustedes, es, como siempre les he dicho, trabajar habilidades sociales. Un adolescente con habilidades sociales positivas, buenas, comunica su dificultad, comunica su problema y así se le puede ayudar. La actividad física está demostrado que aumenta las endorfinas y así disminuye la sensación de tristeza. Hábitos saludables de vida, comer sano, dormir a sus horas, descansar, dormir, tener actividades saludables con amigos, etcétera, le va a ayudar a nuestros pacientes. Amortiguar los factores de riesgo, ¿no? Tanto en la familia como en la comunidad. Estos factores de riesgo familiares, usted lo tiene que detectar y trabajar tempranamente para que esto no desencadene en un adolescente con tristeza, ¿no? También en la comunidad. Y favorecer, como siempre les he dicho, los factores de protección, ¿no? Enviarlos a hacer deportes, hacerles horarios para que puedan tener una vida saludable, autoestima, comunicación, toma de decisiones, son diferentes áreas que trabajamos desde la medicina del adolescente para favorecer los factores de protección. Y la terapia medicamentosa que también lo utilizamos depende del caso. Sobre todo, utilizamos los bloqueadores de la recaptación de serotonina para poder mejorar el estado de ánimo del paciente. El pronóstico en general es bastante bueno, no recuerdo, perdón, doctores, perdón, un ratito, doctores, un ratito, por favor, un ratito. ¿Dónde está esto? Un ratito, doctores. Hijo, estoy en clase, te llamo en 10 minutos. No te escucho. ¿Aló?
Te llamo en 10 minutos. Ya, perdón, doctores. Ay, El pronóstico va a depender de la edad de inicio, ¿no? De la duración, de las hospitalizaciones previas, de la historia familiar positiva. Y generalmente les digo que tienen buen pronóstico. Yo manejo mucha depresión, porque aparte que es un diagnóstico frecuente en adolescentes, ¿no? El mal pronóstico estaría si es que hay una mala respuesta al tratamiento. La separación del padre es un mal pronóstico. ¿Por qué? Porque la familia es fundamental para el adolescente. Una alta dependencia de uno de ellos y una clase social baja, porque estos son pacientes que van a requerir una atención más constante con nosotros. Y si los padres no tienen posibilidades, no van a poder traerlos acá donde el médico. El 15% de los deprimidos colegas intenta el suicidio. Ojo, y esto debe alertarnos, porque el adolescente, como hemos hablado en las primeras clases, de hecho, tiene una corteza prefrontal todavía en maduración y por lo tanto esto hace que él pase al acto inmediatamente, sea sumamente impulsivo, sea egocentrista, ¿no? Quiere su satisfacción personal, solucionar su problema y tiene una autoestima muy lábil. Esto hace que sea muy, lamentablemente, las estadísticas son altas en adolescentes de suicidio, pero este suicidio generalmente estuvo eh, pre, previamente con síntomas de depresión. Esa es la importancia de que ustedes puedan conversar, estudiar este tema de la depresión en adolescentes. Evitar, en todo caso, sospechar sobre todo la posibilidad de depresión y de suicidio en adolescentes. Recordar que este es un trastorno muy frecuente en la adolescencia, que tenemos que brindar cuidado y atención integral al adolescente, la familia y comunidad. Recordarlo de curso de vida, porque esto también tiene que ver con sus antecedentes y cómo va a pasar a la siguiente etapa. Prevención de los factores de riesgo, tratar de evitar que tenga factor nada más, ni siquiera conducta, factor de riesgo. Promover los factores de protección y recordar, colegas, que a veces esta es la única oportunidad que tenga usted cuando usted tenga un adolescente al frente, la única oportunidad de poder salvarlo o de poder detectarlo y sobre todo evitar una discapacidad o una muerte precoz. Muchas gracias, colegas. No sé si hay alguna pregunta, algo que me quisieran aportar, decir. Los escucho. Acá